absolutamente constante. Lo mismo es verdad para este salón de clases, aunque las personas están entrando y saliendo. Pero, ¿qué sucede si el equilibrio está sujeto a cambios? Ácidos y bases en cambios químicos, reacciones opuestas y el principio de Le Chatelier. En este programa examinaremos los movimientos del equilibrio. Haremos predicciones y luego experimentos para probarlos. Veremos el papel que juegan los catalizadores en el equilibrio y por qué el entendimiento del equilibrio es importante en la industria. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Elaine, aquí es donde usamos el proceso de Haber-Bosch para sintetizar amoníaco. ¿Qué es el proceso de Haber-Bosch? El proceso de Haber-Bosch es aquel en el que tomamos gases industriales, hidrógeno y nitrógeno, y lo hacemos reaccionar para hacer amoníaco. Entiendo. ¿Y qué condiciones necesitan para que esto suceda? Necesitamos presiones altas y temperatura elevada. La presión que utilizamos en nuestra planta es de 15 megapascales y la temperatura del reactor es de 370 grados Celsius. ¿Por qué necesitan esa temperatura y presión en particular? Bueno, nuestra temperatura está predeterminada en esta reacción, ya que es exotérmica. Una temperatura más baja no aumentaría la eficiencia. La cinética dice que hace falta una temperatura alta para obtener el rendimiento que sería aceptable en un proceso industrial. ¿Y qué tiene que ver esto con el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier nos dice que cuando aumentamos el estrés sobre los reactantes o sobre cualquier tipo de compuestos en un sistema, esto lo reforzará hacia la derecha. Y el principio de Le Chatelier participa en la síntesis de amoníaco, diciéndonos que una presión mayor aumentará la síntesis de amoníaco. Por lo tanto, dirigirá la ecuación a la derecha o hacia los productos amoníaco. Así que lo que hay que recordar acerca del principio de Le Chatelier es que nos permite predecir un cambio particular en el sistema de equilibrio. Exactamente. Veremos más sobre esto después, pero antes un poco de historia. A fines de 1800, Canadá era un país joven. Era el tiempo del caballo y la carreta, el sombrero alto y el telégrafo. Y se podía comprar un refresco con unos centavos. En Francia, el químico Henri Le Chatelier estaba trabajando como profesor en una escuela de minería. Él estudió la química de la metalurgia, los cementos, los vidrios, los explosivos y compuestos inflamables. Le Chatelier estaba buscando un método para maximizar el rendimiento de las reacciones químicas, lo cual era importante en los procesos industriales. Su trabajo eventualmente condujo a un principio que aún hoy se conoce como el principio de Le Chatelier. Imaginen un edificio de oficinas durante el curso de un día normal de trabajo. Las puertas se abren y se cierran, los elevadores ascienden y descienden, la gente viene y va, viaja entre los pisos, va a comer, a comprar, trabajan en sus escritorios y mira por las ventanas. Lo interesante sobre este sistema es que para que todos esos cambios sucedan, el número de gente en el edificio sigue siendo casi igual o constante. Esa sería una propiedad observable del sistema de equilibrio del edificio. Aquí hay un ejemplo de un sistema de equilibrio químico. Elaine, ¿podrías decir si este sistema está en equilibrio? Por el color. Tengo el mismo color cada vez que lo mezclo en estas proporciones. Las sustancias químicas que hacen el sistema y las sustancias químicas que usé son cloruro de cobalto 2 disuelto en alcohol etílico con ácido clorhídrico concentrado. De acuerdo. Así que observaste que el color permanece constante. Veamos por qué. Aquí tenemos las reacciones. Tenemos tetracloruro de cobalto 2 reaccionando con agua para producir un complejo de hexahidrato de cobalto 2 e ion cloruro más energía. Ahora, esta es una reacción de equilibrio. Por lo tanto, la tasa de reacción hacia adelante es igual a la tasa de reacción reversa. Y podemos indicar esto por las flechas de doble sentido. Veamos los colores de estos complejos iónicos. El complejo iónico de tetracloruro de cobalto 2 es azul. Y el complejo de hexahidrato de cobalto 2 es rosa. Entonces, cuando este sistema está en equilibrio, Jenny, ¿de qué color es y por qué? Morado, porque ambos iones están presentes y aproximadamente en la misma cantidad. ¿Correcto? Determinemos cómo la temperatura afecta al equilibrio. Tenemos dos baños de agua, uno de agua caliente y otro de agua fría. ¿Cuál quieres usar primero? Podemos poner esta solución en el baño de hielo. Y esta la usaremos como control, como base de comparación.
Será la referencia en caso de que suceda un cambio. Entonces esperemos unos minutos y después haremos las observaciones. ¿Qué notaron? La solución fría se volvió rosa. No es sorprendente, ya que alteramos las condiciones del sistema. Bajamos la temperatura. Bien, veamos la reacción. Se removió energía del sistema. Así que, ¿hacia qué dirección crees que se desvió el equilibrio? Creo que se desvió hacia la derecha, ya que cambió de morado a rosa, lo que significa que hay menos iones azules y más iones rosas. ¿Por qué el equilibrio se desvió hacia esa dirección? En la planta química aprendí que el equilibrio se desvía en sentido opuesto al cambio. Quitamos energía de este sistema al enfriarlo. Así que tuvo que producir más energía, que sería el cambio opuesto, y solo puede hacer esto desviándose hacia la derecha. Muy bien, ahora vamos a ver la reacción. El tetracloruro de cobalto 2 es azul. Reaccionó con agua para producir hexahidrato de cobalto 2, que era el ion cloruro, en rosa. También produjo energía, la energía que originalmente removimos del sistema. Así que esta es la dirección que favoreció el equilibrio. Entonces los iones azules se usaron básicamente para producir más iones rosas. De ahí el color rosa. Claro. Esperen un momento. Yo, Henry Le Chatelier, me pasé media vida desarrollando mi gran principio de química. Ustedes lo usan y ni siquiera han mencionado mi nombre. Pero ya que estoy aquí, les ahorraré el problema. Mi principio es simple. Cuando cualquier factor que contribuye a una condición de equilibrio cambia, el equilibrio se desvía de tal modo que contrarresta o elimina el cambio impuesto. El sistema alcanza un nuevo equilibrio. Veo que ya explicaron cómo este sistema responde al enfriamiento, pero ¿qué me dicen del calentamiento? En realidad es lo que vamos a explicar. Entonces, muy bien. Quisiera verlo, pero tengo una cita muy importante. Soy, después de todo, un hombre de principios. Ah. ¿Qué sucedería si calentáramos el sistema? ¿No pasaría lo opuesto que sucedió cuando lo enfriamos? Calentamiento significa añadir energía al sistema. ¿Por qué no lo intentas? De acuerdo al principio de Le Chatelier, un sistema en equilibrio se desviará para contrarrestar el cambio. Estamos añadiendo energía al sistema al calentarlo. Lo opuesto sería absorber energía. ¿De acuerdo? Adelante. Y en este equilibrio la reacción reversa es endotérmica, o sea, absorbe energía. Por lo tanto, la reacción se desviará a la izquierda. Muy bien. Este movimiento significa que los iones rosas se gastarán para producir más iones azules. De acuerdo. Revisemos. ¿Cuál es el color? Es azul. Aló de nuevo, mon ami. Deben saber que aunque ahora lo consideren una ley científica, mi querido principio describe y predice, pero no explica por qué el equilibrio se desvía en respuesta a los cambios de condición. En caso de que no lo sepan, equilibria es el plural de equilibrium. Ahora, ¿por qué las desviaciones de equilibrio deben explicarse de otra forma? Por ejemplo, reacción cinética, energía, etc. Au revoir. Ya examinamos el sistema de equilibrio que involucra el complejo de cobalto 2. En ese sistema impusimos un cambio modificando la temperatura. Recuerden, usamos baños de agua caliente y baños de agua fría. ¿Qué más podrían hacer para cambiar el sistema? Podríamos modificar la concentración del sistema. Comencemos añadiéndole más agua al sistema. ¿Qué notas? Se ve más claro y más rosado. ¿De acuerdo? Así que tenemos un color rosa. Veamos la pantalla y examinemos la reacción para explicar por qué. Tenemos un sistema al que hemos añadido agua. Así que hemos impuesto un cambio modificando las condiciones de concentración. De acuerdo al principio de Le Chatelier, el sistema contrarrestará ese cambio favoreciendo los productos. En ese caso, los productos son rosas, así que teníamos un color morado intermedio que con el cambio se ha vuelto rosa.
Hay una aplicación de esto, usando cloruro de cobalto 2 y papel de prueba. El papel de prueba para cloruro de cobalto 2 es de color azul. Si añado agua al papel, esta es nuestra modificación al sistema, el equilibrio se desviará y favorecerá los productos para evitar el estrés y volverá al color rosa. Aquí está el papel para cloruro de cobalto 2. ¿Por qué no le añades agua? ¿Qué notas? Se vuelve rosa. Así es. Como puedes ver, el papel está absorbiendo el agua y más partes del color azul están desapareciendo. Se vuelven rosas. Vamos a ver la siguiente idea, añadir ion cloruro. Veamos nuestras reacciones. Aquí está el ion cloruro. ¿Cuál será nuestro cambio? ¿Cómo desviará el equilibrio? Creo que se va a desviar hacia la izquierda, volviendo al sistema azul. Correcto. Ese será nuestro estrés, el ion cloruro. Intentémoslo. Añadamos ácido clorhídrico, que es nuestra fuente de ion cloruro. Dejaremos la caja de Petri aquí. Ese será nuestro control. Estamos listos. Ahora tenemos un color azul intenso. Como puedes ver, de acuerdo al principio de Le Chatelier, tenemos un cambio en el sistema. Miren, tenemos 3 colores. El rosa, el morado, el azul. Todos muestran diferentes cambios de acuerdo al principio de Le Chatelier. Se ve muy bien, ¿no? Sí. Pasen, damas y caballeros, niños y niñas, entren, por favor, no se asusten, prueben su habilidad y ganen un premio. Usted que está ahí. Mire, usted parece que sabe un poco de química. Entre, por favor, no tenga miedo. Mire con mucho cuidado. Esta es la ecuación de la reacción para el sistema de equilibrio que se ve por aquí. El color morado nos dice que estos dos complejos de cobalto 2 están en relativamente gran abundancia. En realidad hay un poco más de azul que de morado. Pero eso es porque hoy hace mucho calor. ¡Ay! No debí haberles dado ninguna pista. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Qué pasaría al color de este sistema de equilibrio si le añadiera nitrato de plata? ¿Y por qué? Tómese su tiempo, no se apresure. ¿Es real o un truco? Le aseguro, jovencita, que es real. Y para mostrarle mi buena fe, aquí tiene un libro de datos. Para usted, otro para usted. Pasen, pasen. Ay, si necesitan uno, usted, señor, tenga uno. Bueno, es una experiencia que todos hemos compartido. Lo crean o no, esta botella de agua mineral era un sistema de equilibrio hasta que le quité la tapa. Cuando hice eso, modifiqué el sistema. Ahora, en este sistema de equilibrio tenemos gas de dióxido de carbono, y ese es el culpable de todas las burbujas que acabamos de ver. Bueno, todos sabemos que hay cosas que deben y no deben hacerse con el agua mineral y la espuma. Jen y Lane, ¿qué debemos hacer? Debes mantenerla refrigerada. Y muy bien cerrada. Claro. Así que la temperatura y la presión tienen mucho que ver con este tipo particular de sistema de equilibrio. Bueno, vamos a ver este sistema en equilibrio. Lo que tenemos aquí es dióxido de carbono disuelto en una solución en equilibrio con dióxido de carbono gaseoso. Bueno, damas, ¿qué sucedería si tomáramos nuestra botella de agua burbujeante y la calentáramos? Por experiencia he notado que las bebidas carbonatadas calientes pierden el gas. De acuerdo al principio de Le Chatelier, se añade energía, así que habrá una reacción opuesta a esto. Se absorberá la energía en una reacción endotérmica y la energía estará de ese lado. Correcto, así que la energía se añade aquí. Bien, de acuerdo. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo opuesto y colocáramos nuestro contenedor en un ambiente muy frío como un refrigerador? Al hacer eso disminuiría la energía, así que por el principio de Le Chatelier el equilibrio se desviará hacia la pérdida de energía, en este caso hacia la izquierda. De acuerdo. Así que si subimos la temperatura, el equilibrio se va de este lado, lo cual favorece la formación de dióxido de carbono gaseoso. Si enfriamos todo el sistema, el equilibrio se desvía hacia la izquierda, del lado de los reactantes, lo cual favorece a la formación de dióxido de carbono disuelto. Perfecto. Cuando abrí la tapa, liberé la presión. ¿Sí? Disminuí la presión de todo el sistema. ¿Qué hace esto con nuestro equilibrio? Ahora el sistema está en equilibrio, pero cuando se abre, decrece la presión. Escuché ese ruido. El equilibrio tendrá que desviarse para oponerse al cambio. Entonces aumenta la presión. Y eso se logra a través de la formación de dióxido de carbono gaseoso. Correcto, que es el único modo en el que el sistema puede aumentar la presión.
Así que el equilibrio se dirige hacia la derecha. Claro, ahora haremos lo opuesto, tal y como tú lo hiciste. Elaine, sellaste la tapa con fuerza y aumentaste la presión. ¿Cómo afecta esto nuestro equilibrio? Cuando aumente la presión, el equilibrio se desviará para reducir la presión, para oponerse al cambio. Así que en este caso, ya que hay gas de un solo lado, el equilibrio se irá hacia donde hay menos presión, que en este caso es a la izquierda. Muy bien, maravilloso. Vamos a ver nuestro sistema de equilibrio una vez más. Aquí tenemos el gas dióxido de carbono reaccionando con el agua para producir ácido carbónico, que se disocia en cierto grado produciendo iones hidrógeno. ¿Cómo detectamos eso? Debería de ser ácido y el pH sería más bajo. Correcto, así que si podemos comparar nuestro sistema original de equilibrio en la botella cerrada con el cambio que sucede al alterar el sistema, debemos ser capaces de detectar hacia qué lado se desvía. Por ejemplo, si desviamos el equilibrio al lado derecho, entonces el pH debe caer. Y debemos de ser capaces de detectar esto. Si el equilibrio va hacia el lado izquierdo, el pH debe subir, tal vez hasta neutral. Aquí tenemos indicador azul de bromotimol y un par de botellas de agua gasificada. Veamos si esto realmente sucede. Aquí tengo un contenedor fresco de agua mineral. Ha sido guardado en el refrigerador toda la noche. La tapa nunca se ha abierto. Así es que está bajo condiciones de alta presión y baja temperatura. ¿Qué lado de nuestro equilibrio debe favorecerse aquí? Debe ser el lado derecho. Debe ser el lado derecho. Debe ser el lado de los productos. En otras palabras, favorecemos la formación de ácido. Bueno, ahora, el indicador azul de bromotimol se verá amarillo si tenemos un ácido. Probémoslo. Pongamos un poco de esto en este matraz y veamos qué pasa con el indicador. Cuando la presión baja, el gas se vuelve menos soluble y sale de la solución como burbujas. Estamos listos, así que el amarillo verifica que tenemos... Un ácido. Un ácido, sí. Para terminar nuestra prueba, probemos esto de aquí. Esto se ha quedado a temperatura ambiente, así que está más caliente. Y le hemos quitado la tapa desde hace 24 horas, así que la presión es baja. Baja presión, alta temperatura, las condiciones opuestas de la primera botella. Ahora probemos esta, recordando lo que predijimos de que el pH aumentaría. El azul de bromotimol se volverá verde si el pH es mayor dentro del rango neutral. Y ahí está, de nuevo, nuestra predicción se verificó. Hemos probado algo sobre los efectos de la temperatura y la presión en los sistemas de equilibrio. Se parece un poco a la vida. Hay que encontrar el equilibrio aunque cambie la presión. ¿Ya lo descubrieron? Antes de verlo, vamos a poner su predicción a prueba. Aquí están nuestros sistemas de equilibrio. Aquí está el nitrato de plata. Acérquense todos. 1, 2, 3. Cuenten conmigo. 4, 5, 6, 7 y 1 por medir. ¿Bien, listo? ¿Qué opinan de esto? ¡Rosa! Un resultado completamente inesperado. Ah, el mundo maravilloso de la química. Bueno, tal vez tengan mayor suerte la próxima vez. Vamos a ver. El ion de plata reacciona con el ion cloruro para producir cloruro de plata. El cloruro de plata es un compuesto de baja solubilidad. El cloruro de plata se precipita fuera de la solución. Esto reduce la concentración de los iones cloruro en el sistema. De acuerdo al principio de Le Chatelier, el equilibrio se desviará para oponerse a este cambio. El equilibrio se mueve hacia la derecha para producir más ion cloruro. Esto resultará en un cambio en el color morado a rosa. Bueno, es correcto. Oye, yo sigo. Aquí está su premio. Felicidades, muchas gracias. Ahora ya váyanse, ya váyanse. Damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, su fecha de nacimiento exacta revelada por la mínima suma de $1. Acérquense, acérquense. Es un buen momento para resumir lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el principio de Le Chatelier. Cuando cualquier factor que contribuye a una condición de equilibrio cambia, el equilibrio se desvía para contrarrestar o eliminar el cambio impuesto. Usamos la formación de amoníaco como ejemplo. Esta ecuación de la reacción representa un sistema que representa los 3 gases en equilibrio. La cantidad de cada uno depende de las condiciones. Recuerden que la doble flecha indica que hay un equilibrio dinámico. Las flechas en ambas direcciones son reacciones en 2 sentidos que suceden a la misma tasa. ¿Qué podemos hacer para modificar el equilibrio? La energía es un término de la ecuación, así que este equilibrio se dirigirá para oponerse al cambio en la temperatura. Por ejemplo, digamos que aumentamos la temperatura. El principio de Le Chatelier dice que este sistema se desviará para oponerse al cambio absorbiendo energía.
se desviará a la izquierda. Eso es, algo de amoníaco y energía serán usados para producir más hidrógeno y nitrógeno gaseosos. La tasa de la reacción reversa será mayor que la tasa de la reacción hacia adelante hasta que el sistema llegue a una nueva posición de equilibrio. ¿Qué pasaría si disminuyéramos la temperatura? Bueno, la reacción se desviaría hacia la derecha. ¿Y qué pasaría si cambiáramos las cantidades o las concentraciones de las sustancias químicas en el sistema? Bueno, consideren esta posibilidad. Parte del amoníaco se remueve del sistema. El equilibrio se desvía para oponerse a este cambio. Más amoníaco se producirá yendo hacia la derecha. Eso resultará en una disminución en la concentración de nitrógeno e hidrógeno y se liberará energía al entorno. Finalmente, los cambios en la temperatura afectarían el equilibrio con un número desigual de moles de reactantes gaseosos y productos. Los cambios de presión pueden causarse por cambios en el volumen del sistema. Por ejemplo, si aumentamos el volumen en este contenedor, la presión en el sistema disminuirá, porque el mismo número de miles de reactantes gaseosos y productos están ahora en un espacio mayor. El equilibrio se desviará para oponerse a este cambio aumentando la presión en el sistema, o sea, hacia el lado con mayor número de moles de gas. En este caso, el lado izquierdo. Hay 2 moles de gas en el lado derecho, pero 4 moles en el izquierdo. Esta desviación a la izquierda significa que más amoníaco se descompondrá en nitrógeno e hidrógeno gaseoso, ya que el principio de Le Chatelier se refiere a la concentración de las sustancias y las condiciones como temperatura y presión. Es un concepto muy importante en la industria. Especialmente en la producción y manufactura de sustancias químicas, donde el máximo provecho depende de maximizar el rendimiento de una reacción en particular. Y veremos que esto es cierto para el proceso de Haber-Bosch, pero también veremos que el principio de Le Chatelier no es la única química involucrada. Es verdad, Elaine. Como sabes, por el principio de Le Chatelier, cualquier cosa que hagas para aumentar el estrés en el sistema moverá el equilibrio hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si aumentas uno de los reactantes, hidrógeno o nitrógeno, esto se moverá hacia el producto, amoníaco. Si sacas el amoníaco del sistema, de nuevo te llevará de la izquierda a la derecha, hacia los productos, amoníaco. También por aquí escribiste energía. Es correcto, es una reacción exotérmica, así que para mantener la reacción sucediendo, tenemos que remover la energía o eventualmente alcanzar el equilibrio y cesará. De acuerdo. ¿Cuál es la temperatura en la cámara de reacción? Entra a 370 grados Celsius y sale aproximadamente a 500 grados Celsius. Ajá. Si se redujera la temperatura en esta reacción, ¿no se produciría más amoníaco? ¿Y entonces por qué mantiene la temperatura tan alta? Es correcto. El equilibrio nos dice que se producirá más amoníaco a temperaturas más bajas. Sin embargo, si recuerdas, hablé sobre la cinética. Y la cinética es la tasa a la que la reacción procede. Necesita energía. Por lo tanto, hay que suplir esa energía con alta temperatura. Es un intercambio. Los ingenieros siempre batallamos con eso. ¿Los catalizadores son importantes en este proceso? Sí, Elaine, son muy importantes en este proceso. De hecho, tengo el catalizador que utilizamos en el convertidor de amoníaco. Es un catalizador basado en fierro. Y lo que nos permite hacer el catalizador es reducir la cantidad de energía requerida para que suceda la reacción. En otras palabras, nos permite operar con menor temperatura, lo cual favorece el equilibrio. Entiendo. O sea que los catalizadores son indispensables, ¿cierto? Sí, son una parte vital del proceso. Muchas gracias, John. De nada. Los catalizadores suelen usarse en la industria para aumentar la tasa de reacción o maximizar el rendimiento de una reacción en particular. Pero ¿cómo funcionan los catalizadores? La respuesta involucra la cantidad de energía necesaria para iniciar una reacción. Aquí hay un diagrama de energía potencial para la formación de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Los gases hidrógeno y nitrógeno contienen más energía química potencial que el amoníaco. O sea que cuando se combinan para formar amoníaco, esta energía es liberada hacia el ambiente. La reacción es exotérmica. Pero para que suceda, las moléculas de nitrógeno e hidrógeno deben tener energía extra para que tengan la suficiente energía cinética y así sobrepasar las fuerzas atómicas repulsivas y colisionar. Es similar a prender una pieza de papel. Hay que poner una pequeña flama o chispa para iniciar la reacción. La energía requerida para iniciar una reacción se llama la energía de activación para esa reacción. Un catalizador para una reacción en particular disminuirá la energía de activación necesaria para iniciar una reacción sin alterar las concentraciones de equilibrio de las sustancias en el sistema. Esto hace que las moléculas de nitrógeno e hidrógeno reaccionen más fácilmente, así que la reacción ocurre a una tasa más veloz y con menor temperatura.
Ambos efectos pueden ser económicamente ventajosos para las industrias químicas, en donde maximizar el rendimiento y minimizar los costos es básico. Los catalizadores también reducen el tiempo necesario para que un sistema alcance el equilibrio, no solo en la reacción hacia adelante, sino también en la reacción reversa. Hay un decremento de la energía de activación y en la misma proporción. Sé que el amoníaco se usa como limpiador de casa, pero ¿qué otro uso tiene? Elaine, el amoníaco producido en la industria es principalmente usado para la manufactura de fertilizantes como la urea. Un 80% de esta se usa como fertilizante. El resto se usa para producir fibras tales como el acrílico y el nylon. Se usa en refrigeración y también para extraer metales de los minerales y en la producción de pigmentos. La industria química, como cualquier otra industria, quiere maximizar los beneficios y si su negocio es la producción de amoníaco, quieren producir la máxima cantidad de amoníaco posible. Ahora, Elaine y Jenny han estado haciendo algo de investigación sobre el proceso de Haber-Bosch y van a explicarnos lo que han hecho. Añadimos los reactantes, que son nitrógeno e hidrógeno. Y de acuerdo al principio de Le Chatelier, este equilibrio se desviará hacia la derecha, por lo tanto aumentará la cantidad de amoníaco. Bien. También podemos quitar producto, en este caso amoníaco. Eso también hará que el equilibrio se desvíe hacia la derecha. Todas las sustancias en este sistema de equilibrio están en fase gaseosa. ¿Eso significa que la presión tendrá un efecto? Si aumentamos la presión del sistema, el equilibrio tratará de disminuir la presión. En este caso, se desviará hacia la derecha, el lado con menos cantidad de moles. Bien. La energía es el producto en esta reacción. Eso significa que si disminuimos la temperatura del sistema de la reacción, esta se desviará hacia la derecha y producirá más amoníaco. Bueno, la reacción procede demasiado despacio a temperaturas bajas, así que es indispensable una temperatura lo suficientemente alta para acelerar la reacción. Pero ¿cómo es que se da a baja temperatura? Es que se usa un catalizador. Y ese catalizador aumenta la tasa de la reacción a una temperatura baja para favorecer la producción de amoníaco. Tiene sentido. Ahora, estos dos últimos puntos se explican a través de una rama de la química llamada cinética de reacción, y esto demuestra que este equilibrio, como cualquier otro, tiene muchas conexiones químicas. Y ahí lo tienen. Los sistemas en equilibrio son afectados por condiciones cambiantes. Y pueden predecir el efecto que un cambio particular tendrá. Y si tienen el principio de Le Chatelier de su lado, sabrán hacia dónde se dirigirán las cosas. Es un buen momento de resumir lo aprendido hasta ahora sobre el principio de Le Chatelier.